Hasta aquí, ¿alguna pregunta, dudas? Sí, ¿Alguna otra? si hay alguien que tiene con hipertensión, digo, hipertensión de grado 2, ahí ya se manejaría como emergencia hipertensiva, ¿verdad? O Ya urgencia, dependiendo. dependiendo si hay daño de órgano blanco. Ajá. Sí, 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 ya hay un daño, ya es urgencia o emergencia, dependiendo. Pero a partir de 160 ya se considera algo grave que se tiene que tratar ya. Ya lo tienes que mandar a urgencias para que sea vigilado. Ok, De entrada, le tienes que iniciar medicamento para que la presión baje y estarlo vigilando. Le das medicamento vía oral o sublingual y esperas a que haga efecto de 30 a 40 minutos. Le vuelves a checar la presión. Si la presión no ha bajado, puedes darle otra dosis de medicamento. O si no ha bajado hasta dosis óptimas, le das otra dosis de medicamento y lo sigues vigilando. Si en dado caso que el paciente ya te está dando datos de órgano blanco, afectación de órgano blanco, ya ni te esperes, de ahí lo mandas a urgencias, ¿sí? Porque potencialmente el paciente puede estar en peligro su vida. Y si a pesar de que no te está dando daños de órgano blanco, datos de daño de órgano blanco, pero ya le diste un medicamento, pasaron media hora, le diste otro medicamento, pasó media hora y no ha mejorado la presión, entonces ya lo mandas a urgencias porque no está, sería una hipertensión refractaria al tratamiento. Eso se los adelanto como para manejo de la crisis hipertensiva. En este caso el tema no es ese, pero es básicamente así. Así se los puedo resumir. Y el manejo cambia un poquito, sobre todo porque los medicamentos son de uso en urgencias, intravenosos en ocasiones. Y lo que ustedes van a aprender ahorita es de la hipertensión, no de la urgencia. ¿Continuamos? Son las 6. ¿Quieren un receso o continuamos? ¿Sí continuamos o sí receso? 5 minutos, ok. Receso, break, 5 minutitos. Y continuamos a las 6 con 7 minutos. Bueno, a las 6 con 10, ya. Continuamos. Muy bien. Vamos a continuar donde nos quedamos. Hasta ahorita que hayan pensado en alguna otra pregunta, alguna duda para continuar. ¿No? Ok, entonces vamos a continuar. El tratamiento, como les comentaba, es multidisciplinario. Realmente el puro medicamento no es suficiente, ¿sí? Se ocupa aparte manejo, pues, de cambios de estilos de vida, hacer ejercicio, disminuir la ingesta de alcohol, el tabaco, entre otras cosas. Y todo eso va a generar, pues ahora sí que el tratamiento sea completo. Si no, el paciente, pues con puro medicamento no se va a controlar o se va a controlar con dosis más altas o varios medicamentos, ¿sí? En general, el tratamiento para la hipertensión podríamos englobarlo en cuatro grandes grupos de medicamentos. Los diuréticos, que antier ya lo habíamos visto, las familias de algunos medicamentos de uso en cardiología, van a ser incluso algunos en diferentes etiologías, en diferentes patologías cardíacas, se utilizan los mismos medicamentos diuréticos. Los simpático-líticos, que serían en este caso los más comunes, los beta bloqueadores, los agentes vasodilatadores directos, como los calcio antagonistas principalmente, y los bloqueadores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, más comúnmente los IECA y los ARA2, ¿sí? Ahora, vamos a verlos. En general, la presión, como ya les dije, incluye el corazón, los vasos sanguíneos y quienes regulan a la sangre también. En general, estos tres pilares van a ser los que van a modular la presión. En general, del área del sistema nervioso central tenemos el sistema vasomotor, ¿sí? Aquí de uso el medicamento que les va a servir solamente sería alfa-metildopa. Los otros dos, por ejemplo, clonidina, guanabens y guanfancina,
En general son medicamentos que ustedes no los van a utilizar. Incluso ni la metildopa. La metildopa es un medicamento que se utiliza para control de la presión, pero en mujeres embarazadas, ya que tiene algunos efectos como es la anemia hemolítica. Pero en una mujer embarazada de difícil control que te puede potencialmente convulsionar o morirse por una eclampsia o una complicación, pues es mejor darle medicamento, que a lo mejor pueda darle la anemia hemolítica, que de repente es un poco más raro, pero que le controles la presión y que no se te muera de otra cosa, ¿sí? Entonces, eso. Del área de los sistemas nervioso simpático, principalmente estos tres medicamentos no los vamos a estar viendo, el guanetidina, Guanadrel, la Reserpina, son medicamentos que pues, sí es muy importante que los identifiquen, pero no son de uso común en la consulta general. Y de los bloqueadores de receptores beta del corazón, tenemos los beta bloqueadores selectivos beta 1 y beta 2. ¿Sí? Los bloqueadores beta van a hacer una contractilidad cada vez más lenta, son inotrópicos negativos y tienen muy buen control de la presión y también son de efecto antianginoso. Entonces, estos se pueden utilizar bastante bien y si los van a escuchar, el metoprolol, el propranolol, la betalol, entre otros, son los beta bloqueadores que ustedes van a estar usando y unirse y bloquear el receptor beta adrenérgico, beta 1 específicamente, y algunos son selectivos beta 1 y algunos no son tan selectivos, ¿sí? Entonces, algunos bajan la presión y algunos solamente la frecuencia cardíaca. Y los receptores de angiotensina y los receptores de la enzima, los inhibidores de la enzima convertida de angiotensina, son muy comunes escucharlos. Los sartán, telmisartán y de los IECA, el captopril y el enalapril son los más comúnmente utilizados. Exacto. Hay algunos otros que son los vasodilatadores directos, por ejemplo, la hidralacina, el verapamilo, minoxidil, nitroprusiato de sodio, el diazóxido, y los bloqueadores de canales de calcio son los que se van a utilizar. De estos, los más comunes, los bloqueadores de canales de calcio son los que van a servir en el control de la presión de vía oral y, sí, minoxidil. Es un vasodilatador. No se utiliza de control de la presión, sino que más bien al momento de hacer una vasodilatación directa se utiliza en spray o en tabletas para favorecer la vasodilatación de los capilares, principalmente que afectan al doctor Mauro, que le causan calvicie. ¿Por qué? Porque el cabello se empieza a caer porque ya no le llega la sangre al cuero cabelludo. Entonces el minoxidil sirve, pero en el doctor Mauro no sirve, pero para nada, porque su alopecia, donde ya traigo las entradas del cine, es porque es androgénica, entonces me sirve un poquito, pero no en realidad, ¿sí? El minoxidil no se utiliza como control para la presión, pero es importante que sepa que es un vasodilatador, ¿sí? Continuamos. Las mismas del cine. Vámonos al cine ya, Fer y yo ya traigo las entradas. Nos dicen que somos la gasolina, cada vez más cara. Bueno, continuamos. Entonces, los diuréticos se van a clasificar principalmente en tres, ¿sí? Los diuréticos tiacídicos, ahorradores de potasio y los diuréticos de asa. Todos los tres medicamentos van a actuar directamente en el riñón, en diferentes partes de la nefrona, para disminuir la cantidad de líquido que se reabsorbe o favorecer la expulsión del líquido y de esta manera, pues al haber menos líquido, hay menos presión, ¿sí? Le abrimos a la llave y vámonos, se pierde el líquido, se baja la presión. Los tiacídicos son los mejores en este caso porque se pueden utilizar en cualquier parte de la enfermedad hipertensiva al inicio, en medio o al final. Incluso cuando hay daño renal, son muy bien tolerados y su efecto es muy, muy potente. Los tiacídicos van a ser como la clortalidona y la hidroclorotiazida los más comunes y son de control para la presión. Lo ideal, de acuerdo a las últimas guías, es iniciar con un tiacídico o de preferencia una combinación de tiacidas con inhibidor de la enzima convertida de angiotensina o un ARA2. Pero de entrada, si no hay una combinación en una sola tableta, como el paciente no estaba acostumbrado técnicamente a tomar medicamentos diario, pues entonces lo que sea en una sola tableta. Y si no hay combinaciones disponibles, pues tiacidas, ¿sí? Y ya después le vamos agregando otros.
Otros serían los ahorradores de potasio. Estos ahorradores de potasio sería la espironolactona. Es un medicamento muy bueno que hace que la persona orine, pero tiene el efecto de que como ahorra potasio, el potasio se va a acumular en el cuerpo y no se indican cuando los pacientes ya tienen insuficiencia renal en estadio 3, ¿sí? No, de hecho es bueno para el corazón, los ahorradores de potasio, pero a la larga, si el potasio está muy alto, sí es malo para el corazón. Si el potasio está arriba de 5, estos están contraindicados, ¿sí? Pueden causar un paro cardíaco por hipercalemia. Y los diuréticos de asa, el más comúnmente conocido, furosemide. Directamente van a inhibir el transporte de sodio, potasio, cloro, para que de esta manera se empiece a perder sodio y potasio, y el líquido intravascular, intraluminal del túbulo colector también se empiece a perder por osmosis, y se pierda de esta manera líquido que se va a estar orinando y la presión baja, ¿sí? Estos son los mismos medicamentos, cada uno detalle, en general así, en esta tablita. Aquí están, las tiacidas serían la hidroclorotiacida y la clortalidona, ¿sí? Tal vez ahorita ya hay más nuevas, pero en realidad esto es lo actual. Esto es lo que está en el año pasado todavía. Estos van a bloquear el transportador sodio-potasio en el túbulo contorneado distal y renal, y también van a bloquear, de esta manera, van a reducir el volumen de sangre, y los efectos vasculares en general no son tan conocidos. Lo que se importa en este caso es que van a bajar la cantidad de líquido, el volumen y la frecuencia, y con eso la presión arterial. ¿Sí? Su uso es en la hipertensión y también en insuficiencia cardíaca leve. Los diuréticos de asa, como la furosemida, como ya les dije, bloquea el transportador sodio-potasio-cloro, y de esta manera, en el asa de Henle, van a hacer que también se vaya perdiendo líquido. Se utilizan en la insuficiencia cardíaca y en la hipertensión severa. Y la espironolactona también es el medicamento que es un ahorrador de potasio. Es un buen medicamento para controlar la presión, pero está contraindicado cuando hay insuficiencia renal en estadio 3, menos de 30 mililitros por minuto de filtrado glomerular, o cuando tiene potasio más de 5, ¿sí? Uno de los efectos secundarios que va a tener este efecto es que va a producir, se utiliza en el aldosteronismo, pero uno de los efectos que tiene es que aumenta los efectos androgénicos, y entonces empieza a generar un poquito de ginecomastia. A las mujeres pues les va bien, pero a los hombres, pues a menos que quieran ser trans, pues entonces les empieza a generar crecimiento de las mamas, ¿sí? La espironolactona pues se utiliza también en la insuficiencia cardíaca y en la hipertensión, y también en el aldosteronismo, donde, como ya les digo, si también genera una elevación del efecto androgénico, el aldosteronismo es beneficioso, ¿sí? Entonces, Sí, lo que dijo de las tiazidas, va a evitar que se reabsorba el sodio y el cloro, por lo tanto va a haber una ósmosis y va a hacer que jale agua y se tire. ¿Sí? así es. Perfecto. La metildopa, como les digo, pues la pueden utilizar, pero más que nada es para uso en mujeres embarazadas. El resto de los pacientes, por los efectos que tiene, que pueda generar anemia hemolítica, no se utiliza en pacientes que lo van a tomar crónicamente, sino en las mujeres embarazadas, porque uno sabe que va a ser por ciertas semanas o por ciertos meses, y que en cuanto el bebé ya esté, digamos, viable para nacer, pues ya se detiene el embarazo, y le quitas problemas a la mujer embarazada y también al bebé, ¿sí? Ah, caray. Bueno, perdón por esa ¿Puedes raya. explicar el funcionamiento de los receptores adrenérgicos A2? Es que no se supone que si es adrenérgico es simpatinérgico y por lo tanto aumenta la frecuencia cardíaca y por lo tanto sube la tensión arterial, doctor. Ah, ok. Esa es una muy buena pregunta. Ah, cierto, dice que no le puse play a la grabación. Reanudar. Listo, ya estamos reanudando.
Mm, Permítame. Momento, por favor. Momento, por favor. Ok, perdón, continuamos. Sí, pero en este caso, la metildopa, el efecto que estamos buscando no va a ser el músculo liso directamente, ¿sí? Sino que, como habíamos visto por aquí, la metildopa va a actuar directamente en el centro vasomotor, ¿sí? Va a generar un mecanismo de contrarregulación negativo, por lo tanto, eso es lo que vamos a estar buscando. No el efecto directamente en el músculo, ¿sí? Sino al estimular el centro vasomotor, el sistema nervioso simpático se va a inhibir y se va a actuar más bien el sistema nervioso parasimpático. Es la forma en la que actúa. Perdón que le vuelva a repetir, Doc. Es que realmente, entonces, bueno, a mí los receptores no me quedaron muy claros el semestre pasado y por eso le dije que no iba a entender muy bien eso. Entonces, quiere decir que esos receptores están en el encéfalo y se activan o se inhiben o como ya. Los de este medicamento, de la metildopa, sí. Los otros serían los que vamos a utilizar serían los receptores beta, pero en este caso son bloqueadores de los receptores, ¿sí? Y como bien dices, el efecto de los receptores beta es más que nada simpático. El efecto sería aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la actividad de la fuerza muscular, de la contracción, y su efecto podríamos decir achis. Entonces, si van a actuar en estos receptores, el efecto no debería ser que aumente la presión y la frecuencia cardíaca. Sí, pero no son activadores, sino que son bloqueadores, ¿sí? Son bloqueadores, los beta bloqueadores, de hecho así se llaman. Bloquean los receptores y en un inicio el cuerpo, la célula, si sus receptores van a estar bloqueados, empieza a haber un mecanismo regulador donde empieza a liberar más receptores a la superficie de la célula, ¿sí? Entonces, estos receptores, cada vez va a haber más receptores en la célula, que pueda de repente ejercer efecto otra vez al momento de que se activan, pero al seguir tomando el beta bloqueador constantemente, y algunos de estos incluso son, este, bueno, son tomados en dosis un poquito más elevadas, pues ya con eso se bloquean todos los receptores y ya no hay cómo activarlos, o no se activan completamente los efectos adrenérgicos de los receptores beta, ¿sí? O sea, está bien tu duda porque si dices, los receptores beta, entonces van a ser simpáticos, sí, pero lo que vamos a hacer es bloquearlos. Ujú. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? No, nada más yo me refería a los alfa, a los de la metildopa. Su efecto es más que nada en el centro vasomotor, no en los receptores directamente. El que nos Oh, importa es en el centro vasomotor, ok. ¿sí? Entonces, como te digo, esto realmente, alfa, tiene muy poco uso. Y de hecho, ustedes como médico general, pues van a saber que lo usan las mujeres embarazadas, pero en la población en general para la hipertensión.
no se usan para hipertensión gestacional o eclampsia o preeclampsia, pero eso no es el tema, por eso no se preocupen por eso, ¿sí? Y ya en los bloqueadores del nervio simpático, igual estos dos no van a ser de uso. De hecho, en lo común casi no se utilizan. Y en México, pues, como aquí lo dice, básicamente rara vez se usan. Entonces es importante que sepan que son bloqueadores terminales del nervio simpático, pero su efecto en realidad, pues no es de utilidad en el control de la presión. Los bloqueadores, estos sí los van a estar utilizando constantemente. Estos bloqueadores alfa, sepan los que hay, pero los utilizan más que nada en urgencias. Plazosina, terazocina y doxazocina, cuando el paciente llega con una emergencia hipertensiva, que ya le estuvieron dando medicamentos y no hubo control, se utilizan estos sobre todo en hipertensión descontrolada, ¿sí? No se utilizan comúnmente para control constante, para estarlo tomando diario. Los beta bloqueadores, estos sí los toman diario. Metoprolol, carvedilol, nevidolol y propranolol no tanto, ¿sí? Pero estos medicamentos son los de estarlos tomando diario, bloqueamos los receptores y el efecto adrenérgico se va a bloquear, ¿sí? También bloquean los receptores alfa en algunas ocasiones y también se libera óxido nítrico y al liberar óxido nítrico se produce también una vasodilatación, básicamente. Entonces, eso es lo que vamos a estar buscando con los beta bloqueadores. El propranolol es un beta no selectivo. El efecto casi siempre va a ser más que nada hacia la bradicardia y en la presión no tiene tanto efecto potencial. Por lo tanto, se utiliza, la marca conocida es Inderalisi. El propranolol es un medicamento que se utiliza en crisis de ansiedad o en estados de ansiedad, que se tomen la pastilla para que se les baje un poquito las palpitaciones, entre otras cosas, pero su uso es más limitado para controlar la presión. Sí baja la presión, pero no demasiado. Más bien hace que el corazón lata más lento. Y se utilizan más comúnmente en insuficiencia cardíaca y en la enfermedad coronaria porque son antianginosos. Al momento de que el corazón se tarda un poquito más en llenarse, en ese momento en la diástole la sangre penetra y circula a través del músculo cardíaco que también requiere estar nutrido. Entonces, si la diástole dura un poquito más, eso le da chance a que el músculo reciba más aporte de sangre. Y en los pacientes que tienen problemas de circulación en el músculo cardíaco, en una insuficiencia cardíaca o una enfermedad coronaria, esto les va a funcionar mucho para que no haya tanto dolor, ¿sí? Son antianginosos por ese lado. Los vasodilatadores directamente serían, por ejemplo, el verapamilo, el nifedipino, el diltiazem, la hidralazina y el minoxidil. El verapamilo y el diltiazem son medicamentos que se utilizan, sí, pero más que nada también de uso urgencias, sí, pero de control. Ustedes van a encontrar que el nifedipino los pacientes se los van a estar tomando en dosis de 10 o de 30 miligramos, el amlodipino de 5 miligramos y algunas otras de hidropiridinas. Estos van a bloquear directamente los canales de calcio y como les decía el otro día, uno de los efectos que pueden tener es a nivel intestinal, porque el tubo digestivo también funciona en músculo liso con calcio. Entonces, son muy buenos también para la hipertensión y al momento que causan una vasodilatación en las arterias coronarias, también ayudan mucho en la angina. ¿Sí? El verapamil y el diltiazem también hacen un efecto vasodilatador, pero este es un bloqueo no selectivo de los canales de calcio de tipo L y su efecto es más restringido a uso intravenoso para urgencias. Sí, estos sí, a lo mejor es importante que los conozcan, pero los que sí van a estar usando son estos, ¿sí? La hidralazina es también un medicamento que va directamente a causar liberación del óxido nítrico y el óxido nítrico va a causar directamente vasodilatación. El metabolismo de los canales de calcio en el músculo liso también se va a ver perdón, el óxido nítrico, como sabemos, es un metabolito que abre los canales de calcio directamente, de canales de potasio directamente en el músculo liso vascular, muy selectivo y va a generar una vasodilatación muy importante. En los pacientes que llegan con una hipertensión que no responde, se puede utilizar. ¿Sí? ¿Continuamos? Doctor, Sí, tengo una duda.
Claro. En los pacientes que toman amlodipino, pero que también tienen problemas de calcio, por ejemplo, no sé, que tengan osteoporosis, eh, pues tiene como alguna repercusión en ese tipo de pacientes, o también se puede utilizar, o hay otra opción por la cual cambiarla. Técnicamente, las únicas alteraciones que pudieran ser importantes serían una hipocalcemia, este, que el calcio baje demasiado en la circulación, porque el calcio que esté almacenado, por ejemplo, en la osteoporosis, donde el calcio almacenado es el que se ve afectado, no afecta mucho en la funcionalidad de de estos medicamentos. Solo que el paciente tuviera una hipocalcemia, que en la sangre estuviera circulando muy poco calcio, ahí tal vez sí, pero en la osteoporosis y eso no. Doctor, entonces también disminuye la peristalsis intestinal. Sí, y causa náusea y puede causar vómito, dolores abdominales o incluso estreñimiento. ¿Ok? Pregunten, Doctor, pregunten. Sí, y por ejemplo, en el caso que dice mi compañero Fernando de que disminuye la peristalsis, en ese caso, ¿qué se les recomendaría a los pacientes? Pues, por ejemplo, no sé, luego ya ve que se sienten así como que embarados y como que muy inflamados. ¿Qué se les recomendaría? que se aguanten. No, por lo común los efectos son mínimos, ¿eh? No es así como que vayan a generarle muchísimas molestias y que digas, híjole, el pobre paciente está muriendo de dolor abdominal, es mínimo. Muy pocos son los pacientes que sí manifiestan que hay mucho dolor o mucha molestia y pues hay que cambiarlo, ¿sí? Cambiamos el calcio antagonista por otro. Pero en general son bien tolerados por el uso de los mismos medicamentos por los pacientes. Entonces ustedes lo pueden recetar con toda seguridad y no, salvo que algún paciente sí de repente les diga, es que yo sí me siento embarado, me siento muy mal, pueden darle medidas, por ejemplo, pues tome más líquidos, darle algunos procinéticos, darle fibra, dieta blanda, dieta con más fibra para que mejore la función del intestino. Pero así es muy raro, va a ser muy raro el paciente que le tengan que quitar completamente el medicamento o cambiarlo por otro porque tenga síntomas intestinales graves. Los síntomas son muy leves o a veces nulos. ¿Sí? Entonces traten de que prioridades. Lo mejor es pues, que traiga de repente sensación de un pedo atorado, pero que traiga bien la presión controlada, ¿sí? O no que mejor esté hipertenso, pero que se sienta bien del intestino, ¿sí? Entonces lo ideal es que mejor tenga la presión controlada y darle medidas para que trate de funcionar bien el intestino sin sacrificar la presión. Continuamos en el eje de la renina, angiotensina, aldosterona. Como les había dicho, la renina pues se produce en el riñón, ¿sí? Cuando no está llegando suficiente sangre. Esto va a activar la angiotensina y posteriormente en la quininasa 2, la enzima convertida de angiotensina en los pulmones, va a transformarse en angiotensina 2, que su efecto es mucho más potenciado y más intenso que la angiotensina 1. Su efecto directamente va a generar vasoconstricción y aumento de la resistencia vascular periférica, que va a aumentar la presión. También va a activar directamente la secreción de la aldosterona, que también es muy potente, y no solamente va a ser efecto vasoconstrictor, sino que aparte va a disminuir la cantidad de sodio y agua que se va a estar excretando, porque es la hormona antidiurética. ¿Antidiurética? ¿Sí? ¿No? Se los dejo de Perdón, tarea. pregunto, me ¿Sí? perdí, pregunto, doctor, ¿Sí? ¿qué preguntó? Ah, no pregunto. Ah, Bueno, la aldosterona es su efecto va a ser de retención de la cantidad de sodio y agua en el riñón y directamente va a hacer que la presión aumente. Si nosotros bloqueamos aquí la renina, la angiotensina y la aldosterona, vamos a hacerlo por medio de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o directamente los ARA2, ¿sí? Y al bloquear por este medio,
Entonces, solamente nos quedamos con renina y angiotensina 1, que sus efectos a lo mejor no son tan intensos, y sin los efectos de la angiotensina 2. ¿Sí? Aquí serían el captopril y el enalapril, los más comunes, y aquí serían el losartán y el telmisartán, los más comunes. De esta manera, bloqueamos los efectos todos estos. ¿Sí? Y la espironolactona o la espleronona son medicamentos diuréticos que también van a tener efecto al bloquear directamente el efecto de la aldosterona. Este diurético va a hacer que sí se siga perdiendo sodio y agua al bloquear este efecto. Aquí está básicamente lo mismo, ¿sí? El captopril, el losartán y otros agentes parenterales que normalmente por el mismo uso parenteral ustedes no lo van a utilizar. Normalmente se utilizan en el servicio de urgencias u intrahospitalario. O sea, los pacientes que de plano ya están con una emergencia hipertensiva que no se ha controlado adecuadamente. Entonces, esto es importante que sí los conozcan, pero no es importante que los sepan manejar al 100%. Captopril y el enalapril son los que van a inhibir la enzima convertida de angiotensina. Uno de los efectos que van a tener principalmente es tos, ¿sí? Los pacientes que lo empiezan a tomar van a decir que traen como polvillo en la garganta, así, un polvillo que no los deja respirar bien, y traen mucha tos seca. Y eso es la principal causa por lo cual no la quieren tomar. Entonces ahí tendríamos que cambiar. El otro efecto, como acabamos de ver, si aquí vamos a bloquear estas dos, no es necesario estar tomando los dos al mismo tiempo. O se toma uno o se toma el otro. Se toma ARA2 o se toma IECA. No podemos tomar los dos al mismo tiempo porque pues es lo mismo que si tomáramos doble dosis y no va a haber mejor efecto terapéutico, pero sí va a haber doble efecto este, de la toxicidad o de los efectos secundarios del medicamento, ¿sí? Entonces, si el paciente está teniendo tos, bueno, pues le cambiamos por un ARA2, el losartán o el telmisartán, ¿sí? ¿Se puede decir entonces que el captopril es más fuerte o más potente o tiene mayor efecto sobre los sartán, doctor? No. De hecho, se prefiere actualmente el uso de los sartán porque es mejor tolerado. ¿Sí? No tiene mejor efecto, simplemente que actúa un poquito más atrás, inhibiendo la angiotensina y el otro bloqueando la angiotensina. O sea, uno inhibe la formación de la angiotensina y otro, si ya está formada, pues la bloquea. O sea que entonces uno actuaría primero que el otro, o sea, más rápido. Sí, más o menos. Los dos son buenos. En cuestiones de la insuficiencia cardíaca es mejor tolerado el captopril y el enalapril y están mejor indicados que el losartán. En cuestiones de la hipertensión son casi iguales y se tolera mejor el losartán porque no causa tos. Entonces es mejor por ese lado el losartán o el telmisartán. ¿Sí? Y aquí, de los medicamentos que acabamos de ver, su semivida, biodisponibilidad, dosis sugerida y de mantenimiento. Algunos de estos específicamente tienen mayor toxicidad o por su eliminación renal deben ser aclarados, deben ser ajustada su dosis cuando el paciente ya tiene problemas en el riñón. Si ya tiene daño renal por la edad o por lo que ustedes quieran, insuficiencia renal, entonces ahí estos son los que se estarían ajustando su dosis de acuerdo a la evolución de la enfermedad del riñón. Los demás en general son muy bien tolerados en todos los niveles de la enfermedad renal. ¿Sí? Pero ya cuando la creatinina está la depuración de creatinina está en menos de 30 mililitros por minuto, entonces ya hay que hacer algunos ajustes. Si estamos arriba de 30, sin problemas todos. Y de acuerdo a las indicaciones terapéuticas de las últimas guías, lo ideal es empezar terapia combinación, terapia dual de combinación para control de la presión. ¿Sí? En general, los medicamentos disponibles es mejor usar una terapia combinada, pero que sea en una sola tableta, en una sola píldora, porque como se supondría, el paciente apenas va a empezar a tomar medicamento y es más fácil que se acuerde de tomarse una pastilla que de tomarse dos. Evitamos sobredosis, evitamos omisiones de dosis y evitamos efectos tóxicos o no terapéuticos, ¿sí? Sin embargo, si no hay combinaciones, sí las hay, pero son casi siempre
medicamentos que tiene que comprar y el paciente a veces lo que quiere es que se lo den en el seguro. Si no lo hay, pues se prefiere iniciar con un diurético de tipo tiazida, ¿sí? Y si sí la hay, una combinación muy recomendada sería los ARA2, como te comentaba, es mejor ARA2 que IECA en cuestión de la presión, más un calcio antagonista. Y si no, un calcio antagonista en la terapia, pero a dosis altas, ¿sí? Se inicia en la paso para estar en un estado óptimo, primero a dosis bajas combinadas y posteriormente, si esto no es suficiente, en dosis altas combinadas. Y si aún así no, pues entonces ya le agregamos un diurético de ASA o tiazida o posteriormente espironolactona, dependiendo de la cantidad de potasio que tenga en su cuerpo, ¿sí? Ya estaríamos hablando de un paciente que está tomando muchos medicamentos y es muy común, como les digo. Los pacientes no hacen cambios, no bajan su consumo de sal, no bajan de peso, no hacen ejercicio y todo esto va a favorecer que los pacientes no se controlen. Entonces, lamentablemente muchos pacientes tienen varios medicamentos para el control de la presión. Y pues ya, básicamente aquí lo que podemos ver es lo que es aconsejable en los beta bloqueadores en qué enfermedades y qué está desaconsejable también de las tiacidas, de los IECA y ARA2, que básicamente, como les digo, son casi lo mismo, porque uno inhiben que se forme la angiotensina 2 y otros la bloquean. Entonces su efecto es muy parecido, pero no se pueden dar juntos, tienen que ir separados. O sea, o das uno o das otro. Y los calcio antagonistas, que son vasodilatadores directos, espironolactona y los alfa bloqueantes. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, aclaraciones, conjeturas, participaciones, sugerencias? Cualquier comentario es bienvenido. Sí, yo de nuevo, doctor, ya lo voy a fastidiar. ¿El calcio antagonista es el vasodilatador? Es un vasodilatador. Serían el nifedipino y el amlodipino, los más comunes. Van a bloquear los canales de calcio, más comúnmente los canales de calcio en el músculo liso, pero también en el intestino, ¿verdad? Entonces, en el músculo liso vascular van a generar una vasodilatación y con eso reducen la resistencia vascular. Entonces, la vasodilatación es lo que hace este efecto que se llama vasodilatadores, por la resistencia vascular que se disminuye por el calcio. ¿Hay más? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Ya se durmieron? Doctor, Sí, en el caso del captopril, hay que una de sus como consecuencias era la tos. Al momento de retirarlo, ¿la tos va a ceder o puede quedar alguna secuela y el paciente pues puede, pues sí, pues le va a quedar esa resequedad y tos en la garganta? sí, ya es para toda la vida. No, no es cierto. No, en cuanto lo suspenden, la tos se le quita. No, no deja ninguna secuela ni nada, es nada más un efecto que tiene, pero es un efecto secundario hasta cierto punto incluso tolerable. No a todos los pacientes les va a dar tos, de hecho es como un tercio de los pacientes, máximo a lo mejor la mitad de los pacientes van a generar tos. Otros no van a sentir nada. Y les preguntan ustedes, le puedes incluso advertir al paciente, le voy a dar este medicamento, es muy bueno para la presión, le cuida mucho su riñón, pero puede que le cause tos. Si empieza a tener tos, pues lo suspende y vamos a cambiar ahora entonces por losartán. Que técnicamente el enalapril es más barato que el losartán, pero bueno, si eso, a veces los pacientes llegan a la consulta y no te van a decir, no, la verdad, nunca me dio tos, yo andaba bien y todo. Te digo, porque solamente es como un tercio o máximo la mitad de los pacientes los que tienen tos, no en todos. Y en cuanto suspendan el medicamento, listo, como si nada. Bueno, vamos a ver a quién escogeremos. Vamos a escoger a Andrea. Andrea Alviso. Ay, no sabía. Sí, ya.
Es que Hola, no Andrea. podía. Hola, doctor. Te voy a hacer una pregunta, un caso clínico, y tú me lo respondes lo que tú consideres, ¿sí? Se diagnostica una persona con mujer, 49 años, con hipertensión, ¿sí? Es menopáusica desde hace tres años y tiene antecedentes de migraña desde los 20 años. Tiene también asma desde los 41. ¿Y cuál entonces de los medicamentos que están a continuación no estaría indicado en esta paciente para el manejo de la presión que le acabo de diagnosticar? Mm, los beta bloqueantes Muy bien. Los beta bloqueantes porque van a estimular también el músculo del pulmón. del pulmón. Exactamente. Como les digo, los beta bloqueantes lamentablemente no son selectivos. Entonces estarían contraindicados en el asma. A ver, vamos a escoger ahora a Víctor. Víctor Vite. Sí, ¿Qué ya. tal, Víctor? Ahí te va la pregunta. Tú la contestas, este, con las opciones, es de opción múltiple, no se preocupen. El bloqueo de los receptores beta 2 en el músculo liso bronquial. Ah, perdón, esta no es la pregunta, esta es la explicación. Perdón, justo lo que estábamos diciendo ahorita. La explicación es que actúan también en el músculo liso bronquial y pueden generar espasmos, ¿sí? Ahora sí, esta es la pregunta. En los adultos mayores de 65 años, el JNS8 y las guías internacionales que acabamos de estar más o menos revisando recomiendan una cifra meta de presión arterial. ¿Cuál sería? En la de menor a 140/90. ¿Qué tal? ¿Están poniendo atención? Muy bien. Vamos a escoger a alguien más. Eric Daniel. En lo que me contesta Eric, repasamos rápidamente el cuadrito donde venía el estado óptimo de control de la presión en mayores de 65, 140/90. Menos de 140/90. ¿Sí? ¿No me ha contestado su compañero? Eric, aló, te llama tu conciencia. Ay, parece que ya activó su micrófono, pero no lo escucho. Eric, te voy a hacer la pregunta y me la contestas si quieres en el chat, si no se escucha tu micrófono. ¿Sí? Sí, Eric. Aló. Doc dice que no le funciona su micro. Chale, qué conveniente. Jafid. Aquí estoy. Eso, ahí está. Jafid. El JNS8 y la ISH, las guías internacionales, recomiendan como terapia farmacológica antihipertensiva inicial el uso de. Mm, El uso diurético tipo tiacida. Así es. Sería el diurético tipo tiacida porque habíamos visto que es de preferencia iniciar en una sola dosis de tableta con tiacida. Mm, ¿Quién más nos falta? ¿Quién más? Alguien que no haya participado. Jocelyn. Sí, Jocelyn, creo que ya es la última pregunta. El JNS8 y las guías internacionales no recomiendan la siguiente combinación de fármacos antihipertensivos. es la de un IECA y un antagonista del receptor de angiotensina.
Perfecto. No, ya están hechos, muchachos. Ya están hechos. 6:53, pues acabamos a tiempo, me parece. ¿Alguna duda? Ya no alcanzamos a ver el siguiente tema, pero lo vamos a ver mañana, que sería insuficiencia cardíaca. ¿Dudas, preguntas, aclaraciones, comentarios? Doc, está grabando las clases, nos va a pasar videos. Sí, se están grabando. Ah, bueno, entonces nos va a pasar los videos de las clases. El examen. Sí, voy a subir también la presentación para que la tengan ahí, pero pues en general yo creo que el examen no va a estar tan difícil. Doctor, las preguntas que nos acaba de hacer, ¿así es como hace usted sus exámenes? Así, de ese tipo de preguntas. Pues yo creo que sí. Lo que me interesa es que, exacto, o sea, que aprendan. No les voy a preguntar en qué receptor específicamente, bioquímicamente qué hace. Lo que me interesa es que sea práctico, ¿sí? Que la farmacología la puedan manejar y no que aprendan algo de memoria que al rato se les va a olvidar, sino que sea práctico. Yo creo que van a ser casos clínicos nada más, o sea, para que sepan identificar al paciente, saber qué tratamiento le van a dar y no a qué pertenece la espironolactona, ¿no? O sea, bueno, a lo mejor una que otra por ahí sí, pero en general va a ser más que nada práctico. Ok, ¿algún otro comentario? No sé, hasta ahorita cómo les van pareciendo las clases, si algo quisieran que cambiáramos, lo cambiamos para ajustarlo de tal forma que estén aquí bien pegaditos, atentos, y pues que aprendan más que nada, o sea, no sé si algo les queda duda o algo que quieran agregar, de repente que digan, ¿sabe qué? Me gustaría más que le diera más importancia a cierto punto. Esta clase aprendí más que el parcial que el semestre pasado. Chale. Real, confirmo. Los receptores no me los sabía y ahorita ya en menos de 5 minutos me los aprendí. Está fácil, de hecho no es tan complicado. Nada más al ratito. Ah, sí, pásenme su correo. Y ya a su correo, pues si puedo ligarlo a su. Sí me lo habían pasado, creo, ¿no? Ahí está. Este, ahí lo ligamos para que puedan meterse por medio de la cuenta de su correo a los libros que ya subí a la nube. Si no, los subo a otra cuenta de tal forma que puedan meterse y estarlos checando en la carpeta compartida. Voy a estar subiendo también las presentaciones y los archivos de algunos, como por ejemplo las ISH, las nuevas, pues las guías actualizadas no son libros, sino es una publicación de una revista, pero pues están haciendo un archivo en PDF súper sencillo de como 48 páginas y de volada así, como para meterse al baño, leerlo y salir ya bien, bien duchos en la hipertensión. Pues sería todo. Ya no alcanzamos a ver otra clase en 3 minutos, a menos que ustedes quieran, le seguimos. Y si no, pues sería todo. Que tengan buena noche, descansen y estudien para mañana insuficiencia cardíaca. Gracias a todos. Feliz noche.